Comenzamos el desarrollo del programa. Tenemos varios invitados y varios temas que tratar el día de hoy. Si no hay diarios, vamos entonces ya con la presencia de nuestro amigo Ricardo Boll, asesor científico de Nativa, que ya está con nosotros para hablar de varios temas. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias otra vez por la invitación. Siempre con propuestas para hacer análisis un poco, por un lado, del contexto, pero también de digamos, a largo plazo, ¿no? Como el día de hoy. Sin duda. ¿Qué te parece si, tal como me lo planteaste antes del programa, abordamos este asunto de los discursos presidenciales últimos y si enlazaron o no, se vincularon o no con los temas de desastre, medio ambiente y desarrollo territorial, que me parece una mirada interesante para ver la importancia que el poder político le asigna a estos temas? Así es. La propuesta es un poco coyuntural, porque en una semana tenemos el próximo discurso de 28 de julio, que además marca, digamos, un hito, ¿no? en el gobierno y además en la comunicación con los ciudadanos. Lamentablemente, no se vuelve a hablar del discurso hasta el próximo año. Claro. Claro. Entonces, mi propuesta es justamente prepararnos un poco para el próximo discurso. La idea es analizar el último discurso que hemos tenido, que además fue un discurso, me parece especialmente interesante, porque teníamos un presidente que daba su primer discurso después del inaugural, ¿no? Después de la toma de gobierno. Es decir, era un presidente que recién asumía el mando, había tenido un año para entender cómo funcionaba el Estado, para analizar los problemas, hacer un diagnóstico de la problemática nacional y a su vez hacer propuestas, ¿no? Propuestas que deberían de haber sido discutidas a lo largo de ese año. Mi idea es analizar, digamos, los tres temas, aunque debo decir que el discurso no tiene pierde, analizar básicamente los tres temas cercanos a mi profesión, ¿no? A la geografía. Claro. Por supuesto, los temas ambientales, los temas de ordenamiento territorial y los temas de gestión de riesgo de desastre, que sabemos que son permanentes y que además afectan tanto el desarrollo. Entonces, son temas que desde mi perspectiva deberían de estar presentes en todo discurso. Lamentablemente hay una especie de tradición que es que el presidente casi siempre pide a los ministros y viceministros como dame las tres ideas, Sí. ¿no? Los tres principales avances, las tres principales propuestas, y luego el presidente, después de recibir todas las ideas de todos los sectores, como que, digamos, recoge lo que puede, ¿no? O trata como de interconectarlos. Pero un presidente debe tener una mirada como estadista, ¿no? Una mirada en el largo plazo, no solamente hablar de los problemas circunstanciales, no solamente hablar del pequeño proyecto que puede estar desarrollándose en alguna parte del país. Así que empecemos con los textos, porque yo quisiera ser fiel al discurso y resaltar algunas ideas. Empecemos con los textos entonces. Dale. Qué interesante lo que planteas, Ricardo, porque a veces tengo la misma sensación que tú. Discursos de 28 de julio, que son una recatafila de datos, sin escuchar al presidente o a la presidenta, en ese caso, vendernos una ilusión, una idea de país, una esperanza, ¿no es cierto? Justamente, ¿no? Y además un montón de propuestas que deben de ser casi de promesas, que deben ser, digamos, valoradas por la población, pero además debemos hacer seguimiento, debemos hacer control. Esas promesas se están cumpliendo. ¿Por qué no se están cumpliendo? ¿Porque necesitamos ajustes en el Estado o porque simplemente fue una promesa sin sentido? Empecemos con los textos rápidamente. A ver. Lo que nos dice Pedro Castillo el 28 de julio del año 2022, es decir, el último discurso es: estamos trabajando en una agenda activa de destrave de grandes proyectos de infraestructura. Esto suena bastante interesante, ¿no? Nos plantea básicamente proyectos agrícolas como Majes, bueno, el Muelle Norte, que es un tema, digamos, de transporte, y Chavimoche, que es un clásico, ¿no? Desde que somos pequeños escuchamos hablar del proyecto Chavimoche. Inacabable, ¿no? Faraónica la obra.
Así es, así es. Yo creo que ya habría que cerrarla en algún momento, ¿no? Porque sigue siendo proyecto después de, Sí, ¿no?, 40 años. Y nos menciona que, por ejemplo, el caso de Chavimochic se dotará de agua no solo para el riego, sino también fundamentalmente para el consumo humano directo con la potabilización de las aguas. Este es un proyecto especialmente interesante, pero yo quisiera dar un salto hacia arriba para tener una perspectiva. Estamos hablando de la gestión del agua y para esto necesitamos una política de gestión de agua, ¿no? Entonces, el proyecto está muy bien, pero ¿cuáles son las políticas nacionales con respecto a la gestión del agua? Es decir, estamos priorizando las necesidades agrícolas y las necesidades digamos, agua doméstica. También tenemos que considerar qué está pasando, por ejemplo, con el agua de uso industrial. Como claro. sabemos, la industria utiliza mucha agua, pero también la minería. Entonces, ¿estamos hablando de un proyecto o estamos hablando de, como te digo, el problema de la gestión del agua? Y para eso necesitamos asegurar agua. Entonces, también deberíamos manejar toda esta idea de la siembra del agua, Sí, ¿no? señor. Sobre todo en un contexto de cambio climático al que después él mismo hace alusión. Luego nos dice que justamente, no sé si recuerdas, esta cosa fue realmente impresionante. Él comentaba que se habían recuperado deudas tributarias que no se habían cobrado de empresas privadas. Me parece que fue un tema más coyuntural porque salió la noticia, ¿no?, de que Telefónica tenía que pagar Sí, impuestos, etcétera. Pero él prometía en esta parte que ese dinero iba a ser utilizado justamente en financiar obras de educación, salud, agua y saneamiento. Creo que sería muy interesante saber qué es lo que ha pasado en el último año. O sea, este dinero se invirtió en lo que él prometió, por ejemplo, y luego dice que va a cobrar los más de 30.000 millones de soles pendientes. También sería interesante saber si se cumplió esta parte, porque no sé si todo realmente dependía del Poder Ejecutivo, ¿no? También teníamos al Poder Judicial en muchos por casos. supuesto, claro. Y finalmente, esta fue además una parte introductoria, porque el discurso tiene como tres partes. Tenía una parte introductoria en la que él un poco se quejaba del maltrato de la prensa. Luego venía la parte un poco de las promesas, de los análisis, y finalmente hace una cápita final acerca de los proyectos de ley que le está presentando. En esta parte, además, justamente él hace alusión de que es necesario utilizar esos recursos eh, para enfrentar las inclemencias del clima y al riesgo de desastres. Y por eso dice que es imperativo un masivo desarrollo de proyectos de viviendas dignas, seguras y saludables. Esto también es importante porque no me queda claro si en realidad te estaba hablando de una nueva visión de ciudad, una nueva visión de vivienda, o si estaba hablando de un pequeño proyecto, digamos, de viviendas para los que no los tienen. Claro. Y que además promete es que este dinero se va a utilizar también en riesgo de desastres. Sin embargo, cuando tuvimos el fenómeno del niño a comienzos de este año, escuchamos que más bien se estaba utilizando dinero de otras áreas porque el dinero de desastres había sido utilizado en otras cosas. Es Entonces, verdad. yo creo que aquí realmente amerita, como te digo, un trabajo previo, ¿no?, para además, de alguna manera, también orientar el próximo discurso desde la ciudadanía. De acuerdo, de Hay acuerdo. temas que la presidenta actual no puede caer, ciertamente está en una situación difícil a nivel político, pero el país es más grande que los problemas de la presidenta. Claro. Entonces, el discurso tiene que estar orientado en diferentes direcciones. Si vemos la siguiente, nos habla de electromovilidad, ¿no? Esa es una parte que yo he querido rescatar porque me sorprendió, yo no recordaba esta parte de hace un Ya. año. Y nos propone, esto es muy interesante, porque nos propone un transporte barato, limpio y moderno. Y por alguna razón se olvidó de que también el transporte debe ser seguro, ¿no? De acuerdo. Eh, y que esto va a ser impulsado de manera decidida, ¿no?, pero desde la electromovilidad. Y para esto propone la importación de vehículos eléctricos, ¿no?, gracias a que, según él, ya contamos con electrolineras, que son, digamos, líneas de electricidad para recargar los autos eléctricos a lo largo de toda la Panamericana, desde Tumbes hasta Tacna. Yo no sé qué cosa ha visto este señor, pero no solamente tenemos
digamos, ciertamente algunas, y además insuficientes, Y no me suena. estaciones eléctricas, sino que sobre todo hay un gran problema. Para cargar gasolina, ¿no? Te demoras 3 o 5 minutos, pero para cargar electricidad necesitas entre 20 y 50 minutos. Muchas de las estaciones que existen, que digamos es básicamente un enchufe, ¿no? Que hay que conectar Sí, sí, claro. con el auto, y además tenemos la imagen para que la puedan ver, un poquito para los que no sabemos mucho de este tema, eh, digamos, como demora, ¿no? Entonces, claro, no es a qué hora lo pones. Es cierto que también puedes recargar electricidad de repente en tu casa, en el trabajo, en la universidad, en algunos lugares mientras que estás haciendo compras, por ejemplo. Los centros comerciales podrían tenerlas, hasta donde sé, no lo tienen. Pero cuando hablamos de transporte, no podemos hablar solamente de los automóviles. O sea, por Claro. ejemplo, los países que han dado el salto han empezado por el transporte público, ¿no? Estamos hablando de buses, ¿no? Que son eléctricos. Porque un bus, mientras que descansa, ¿no? Mientras que se hace mantenimiento, sí se puede cargar. Pero, por ejemplo, un taxista, ¿a qué horas carga? Lo tendrá que hacer de noche. Sabemos que hay muchos taxistas que más bien usan carro de día y que luego se alquila otro de noche. O sea, involucra un cambio mucho más complejo que comprar otro auto. De Pero acuerdo. además, estamos hablando también de la micromovilidad, estamos hablando de, por ejemplo, pasar de bicicletas a bicicletas eléctricas. Nada de esto, o sea, lo que yo, digamos, extraño es una mirada sistémica, una mirada más compleja. Pareciera que yo tirara, ¿no? Una idea y eso automáticamente va a resolver todos los demás problemas, ¿sí? Con respecto al medio ambiente, él empieza hablando de Repsol. Hay todo un acápite dedicado al medio ambiente y que se lo dedica a Repsol, donde explica que las multas que se están poniendo, Sí. cómo el Estado está reaccionando. Bueno, ya sabemos que un El año tema del derrame, ¿no? exacto, con respecto al derrame en el norte de Lima. Así es. Ya sabemos que ese problema no ha sido resuelto. O sea, ni Repsol ni el Estado han sabido resolver ni el problema ambiental ni el problema social. Si podemos ver el próximo texto, por favor, os voy a agradecer y vemos un poquito ya los temas más ambientales. Y él nos dice que el gobierno del pueblo invierte en ciencia, tecnología e innovación. Pero también sería interesante saber en qué se ha invertido, porque los montos pueden ser enormes, pero de repente son en gasto corriente, de repente son los gastos de siempre. O sea, ¿cuál es la novedad aquí, no? Y según él, dice que se han desarrollado por primera vez el evento de Ciencia y Tecnología Ambiental 2022, donde los institutos públicos de investigación ponen a disposición los conocimientos y tecnologías para enfrentar la crisis ambiental y climática. Bueno, un evento es de felicitar, pero no involucra un cambio en el Estado. Claro, es una política de Estado, ¿no? Exactamente. O sea, un evento seguramente tendrá un impacto en la gente que visite el evento, Seguro, pero seguramente se hizo en Lima y el resto del país ni lo vio. seguro, ni lo vi. Pero además no involucra un cambio en la mentalidad de los funcionarios, en la normativa, que es lo que necesitamos. Es decir, cambios estructurales y no solamente un evento en el que nos aplaudamos mutuamente. ¿Mm? Y él propone, y esta es una idea que también se diluyó en el tiempo, casi de agradecer, la propuesta de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Que debemos recordar que ya existe CONCITEC El CONCITEC, por supuesto. y que tal vez debería ser reforzado, Sí. ¿no? De repente debería de crecer, se le deberían de dar más atribuciones, de repente debería tener más financiamiento, de repente debería trabajar áreas nuevas, o tal vez incluso un nuevo enfoque, porque a pesar del gran trabajo que hace, estamos como estamos. Entonces, no sé si más burocracia y un nuevo ministerio resolvería el problema, ¿no? Porque además, un nuevo ministerio casi siempre absorbe nuevas competencias de otros ministerios. Y esto involucra un reordenamiento interno carísimo, porque hay papeles que tienen que pasar a otro lado, hay que crear nuevos procesos, toda la parte técnico-administrativa es muy compleja, ¿no? Y no sé si un ministerio realmente va a resolver problemas o va a crear nuevos. De acuerdo. El Ricardo, siguiente tema, el tiempo nos gana. Solamente en líneas generales quería preguntarte de la propuesta de este mensaje presidencial en particular. Lo que percibimos entonces son pinceladas desordenadas de ideas más que una propuesta sistémica.
Bueno, lamentablemente creo que es la última, digamos, la tendencia, ¿no? Yo creo que, dado el contexto, Ajá, es muy probable que la presidenta caiga un poco en lo mismo, es es decir, lo mismo. en Yo presumo lo mismo. defenderse, ¿no es cierto?, en explicarse, ¿no?, en salvarse, tal vez, ¿no?, buscando impresionar con los pequeños avances del Estado, que ciertamente está siendo distraído por un montón de problemas coyunturales, pero si hablamos de temas coyunturales tenemos que tener las cosas claras. El mundo se cae. O sea, tenemos desastres en todo el mundo, tenemos una emergencia climática, el país necesita orden, ¿no? Y necesitamos una mirada sistémica. Por Sí, ejemplo, uno de los temas que traía, que se ha visto durante varios discursos presidenciales, es el tema del transporte. Y en el tema del transporte nos vuelven a colocar el aeropuerto de Chinchero. ¿El aeropuerto de Chinchero va a resolver los problemas de transporte nacionales? O sea, no podemos pensar en los aeropuertos del Perú. El aeropuerto de Chinchero necesita un sistema de transporte con un tren, del que también se habla. Pero no podemos hablar de trenes en el Perú, no podemos hablar de una política de transporte más totalmente. compleja, más democrática, es decir, para todos, que además apoye el sistema productivo, que además apoye, digamos, la identidad nacional, los ejes regionales. Yo creo que es muy importante tener mirada sistémica y además territorial. El presidente o la presidenta, en este caso, preside el país, no De preside un acuerdo, sector, no de preside acuerdo, la región. de acuerdo, de acuerdo. No, mira, detalle pequeño. El otro día estuvo con nosotros conversando el alcalde de Huánuco. Llevan desde abril preparando una expoferia amazónica que va a tener lugar ahora en septiembre, si no me falla la memoria, Ricardo. Y lo que habían hecho era sentarse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para negociar un reasfaltado del aeródromo de Tingomaría. Pero claro, había empresarios que iban a ir en avioneta, no podían tomarse las 10, 12 horas en auto o en bus hacia Tingo María e iban a usar el aeródromo. Y para ellos era una oportunidad de tenerlo además en buen estado frente a situaciones de entrada y salida de aeronaves pequeñas, pero que resolvieran situaciones importantes de transporte en la zona. Hasta ahora, Ricardo, no había asfalto para el aeródromo de Huánuco. Perdón, de Tingo María. Tenemos un serio problema porque todavía tenemos esta idea, que como comentaba la semana anterior con el tema de los planes estratégicos, de que vamos a escoger un tema, vamos a escoger un proyecto y que eso va a impactar a nivel sistémico. Cada elemento, digamos, de la jerarquía, ¿no?, de un sistema, en este caso, por ejemplo, un aeropuerto nacional o un aeropuerto regional o un aeropuerto local, en este caso un aeródromo, cumple un papel distinto y hay que atender las necesidades de cada uno de ellos. Las necesidades no son iguales, las inversiones no son iguales y tenemos que hablar de justicia territorial, ¿no? No podemos privilegiar a una región que seguramente también lo necesita en desmedro de las Sin otras. duda, sin duda. Por eso hay una disciplina que se llama planificación, que justamente busca, ¿no?, cumplir con estos objetivos básicos. De Necesitamos acuerdo. un país que se sienta atendido, porque si no, los problemas de fondo no se van a resolver. Totalmente, totalmente. Ricardo, muchísimas gracias. Ojalá en los próximos días, las próximas semanas que conversemos contigo, podemos tomar otros discursos presidenciales y ponerlos sobre la mesa para discutirlos. Quizás sea interesante ver qué pasaba en los 80 con este tema. ¿Se hablaba o no se hablaba de lo medioambiental? Y habrá tiempo para seguir conversando, Ricardo. Te mando un gran abrazo. Que tengan buen día. Muchas gracias. Ricardo Boll ha estado con nosotros, asesor científico de Nativa, geógrafo, catedrático universitario, bueno, director del área de geografía en la Universidad Católica, pero eso es un gusto conversar con él porque siempre nos propone temas interesantes y miradas que vale la pena discutir aquí en Nativa.